Lo primero que hacían era ir a la cocina a ver qué había, no a ver qué faltaba. Esta distinción parece pequeña pero es fundamental. La cocinera mexicana de antes no abría la alacena buscando los ingredientes de una receta específica que ya había decidido hacer. Abría la alacena, veía lo que había, y desde ahí construía. Era un proceso inverso al que la modernidad nos enseñó: primero el ingrediente, después la idea, no al revés. Si había frijoles y chile y un poco de manteca, había comida. Si había tortillas duras de ayer, había chilaquiles, había tostadas, había sopa de tortilla, había enchiladas. Si había un hueso de res que alguien había conseguido barato en la carnicería porque era el corte que nadie más quería, había caldo para 2 días. Si había arroz del día anterior, se freía con ajo y lo que hubiera y se convertía en otra cosa completamente. Era una creatividad culinaria de altísimo nivel que no se nombraba como tal porque era simplemente lo que se hacía. Las mujeres que la practicaban no se consideraban creadoras ni innovadoras. Se consideraban madres que tenían que dar de comer a su familia con lo que había, y esa obligación las convertía en improvisadoras de primer nivel sin que nadie les diera ese crédito. Hoy los chefs de alta cocina presentan esa misma lógica como filosofía culinaria vanguardista y llenan restaurantes con ella. Las abuelas mexicanas la practicaban todas las mañanas, en silencio, sin reconocimiento, con un delantal puesto y la lumbre ya encendida. La clave era no desperdiciar nada. Nada se tiraba antes de haber explorado todas las posibilidades de transformación. El aceite donde se había frito algo se guardaba para freír lo siguiente. Las cáscaras de ciertas verduras se usaban para dar sabor al caldo. Las sobras de la comida eran el punto de partida de la cena o del desayuno del día siguiente, no el contenido del bote de basura. Era una relación con los alimentos completamente diferente a la de hoy, basada en el respeto al trabajo que representaban y en la comprensión de que cada cosa tenía más vida útil de la que su función original sugería. Cuando no había dinero, se activaba la red. Y la red siempre respondía. El mexicano pobre de antes no enfrentaba la crisis económica solo porque no tenía que enfrentarla solo. Tenía una red de relaciones construida durante años de convivencia cotidiana, de favores dados y recibidos, de presencia en los momentos difíciles de otros, que se activaba de manera casi automática cuando llegaba la escasez propia. La primera parada era la familia. No la familia nuclear de hoy, ese concepto moderno de papá, mamá e hijos viviendo en su propio espacio sin deber nada a nadie. La familia extendida, esa estructura enorme y a veces complicada que incluía tíos, primos, cuñados, suegros, abuelos, sobrinos, y todos los que caían en la categoría difusa de pariente aunque el parentesco exacto fuera difícil de explicar. Esa red tenía memoria larga. Recordaba quién había ayudado a quién había prestado cuando otros no podían pagar, quién había aparecido en el momento difícil. Y esa memoria era el sistema contable de una economía de reciprocidad que no usaba dinero ni contratos pero que funcionaba con una confiabilidad notable. Llegabas con la verdad: ando apretado este mes, ¿me puedes prestar para el gasto? Y la mayoría de las veces, si habías sido parte de la red, si habías respondido cuando otros te necesitaron, la respuesta era sí. No un sí con papeles ni con intereses ni con fecha de pago escrita en ningún lado. Un sí de palabra, que en esa cultura valía más que cualquier documento porque violarlo tenía consecuencias sociales reales e inmediatas en una comunidad donde todos se conocían y donde la reputación era un activo que no podías darte el lujo de perder. Los vecinos también eran parte de esa red, y en algunos casos eran más accesibles que la familia porque estaban literalmente al lado. La vecina que te prestaba azúcar o aceite o un par de tortillas cuando faltaban, sabiendo que tú harías lo mismo la próxima vez que a ella le faltara. Era una economía de pequeños favores recíprocos que reducía significativamente la necesidad de dinero en efectivo para cubrir las necesidades más cotidianas e inmediatas. Se buscaba trabajo extra, cualquier trabajo, sin importar cuál. El hombre mexicano de antes que se encontraba sin suficiente dinero no se quedaba esperando a que la situación se resolviera sola. Salía a buscar qué hacer, lo que fuera, con la convicción práctica de que cualquier peso que entrara era mejor que ninguno y de que la dignidad no estaba reñida con hacer cualquier trabajo honesto: pintar una casa, cargar bultos en el mercado, ayudar en una mudanza,
Arreglar lo que se hubiera roto en la casa del vecino. Vender algo en la calle. Cuidar un negocio mientras el dueño salía. Cortar el pelo a los del barrio si sabías hacerlo. Repartir volantes. Lavar carros. No había trabajo menor ni trabajo deshonroso si era trabajo honesto, y esa filosofía permitía a los hombres de aquella generación resolver las crisis económicas con una velocidad y una flexibilidad que el mercado laboral moderno, con su rigidez de categorías y títulos y requisitos, dificulta enormemente. Las mujeres hacían exactamente lo mismo pero con las herramientas disponibles en su contexto. Lavar y planchar ropa ajena, que era un trabajo físicamente extenuante pero que podía hacerse desde casa sin descuidar a los hijos. Hacer tamales o comida para vender, convirtiendo la habilidad culinaria en fuente de ingreso con una inversión mínima de capital. Bordar, tejer, coser ropa por encargo. Cuidar los hijos de otras madres que trabajaban fuera. Vender lo que pudiera venderse. Frutas de temporada, aguas frescas, antojitos en la puerta de la casa, era la economía informal en su estado más puro y más necesario, la capacidad de convertir cualquier habilidad, cualquier recurso, cualquier oportunidad en dinero cuando el dinero hacía falta. Sin registro, sin factura, sin seguridad social, pero completamente real y completamente funcional para el propósito que cumplía, se empeñaba lo que se podía empeñar. El Monte de Piedad fue durante generaciones una institución central en la vida económica de las familias mexicanas que no tenían acceso al crédito formal. Y no solo el Monte de Piedad, los empeños de barrio, esos negocios discretos con su letrero muchas veces sin nombre propio, eran la alternativa al banco para quien el banco no existía como opción real. Se empeñaba la tele cuando había emergencia médica. Se empeñaban las joyas de la mamá. La cadena de oro del bautizo, los aretes de graduación, la pulsera que era lo único valioso que tenía, con la intención honesta de rescatarlas cuando la situación mejorara, aunque no siempre fuera posible. Se empeñaban herramientas de trabajo, aparatos eléctricos, ropa buena, cualquier cosa que tuviera valor suficiente para generar el efectivo inmediato que la emergencia requería, no había vergüenza en eso. Era una transacción práctica con una lógica clara. Yo tengo un objeto que tú valoras, tú tienes dinero que yo necesito ahora, hacemos un intercambio temporal con fecha de vencimiento. La vergüenza hubiera sido no resolver la emergencia teniendo los medios para resolverla. El empeño era solución, no fracaso, y había toda una sabiduría alrededor de qué empeñar y cuándo. Lo primero que se empeñaba era lo que se podía recuperar más fácilmente. Lo último que se empeñaba era lo que tenía valor sentimental y reemplazable. Nunca se empeñaba lo que era herramienta de trabajo necesaria para generar el ingreso futuro, porque eso era cortar la rama sobre la que estaba sentado. Era estrategia financiera de supervivencia, sin nombre sofisticado, desarrollada por necesidad, se sembraba lo que se podía sembrar, en los traspatios, en los macetones del patio, en cualquier pedazo de tierra disponible por pequeño que fuera, el mexicano que sabía lo que se venía plantaba. No para hacer agricultura en escala sino para reducir la dependencia del mercado en lo que era posible reducirla, para tener algo de lo que comer que no requiriera dinero, para conectar la mesa directamente con la tierra sin intermediarios, epazote, cilantro, hierbabuena, ruda, las hierbas que se usaban diariamente en la cocina y que crecían solas con mínimo cuidado. Chiles de distintos tipos que en una maceta grande producían suficiente para condimentar la comida de una familia. Jitomates cuando había espacio y agua. Calabacitas. Quelites que crecían solos y que bastaba con saber reconocer para tener verdura gratuita disponible casi todo el año. Las gallinas eran la inversión perfecta para quien tenía patio. Comían los desperdicios de la cocina, cosas que de otra manera iban a la basura, y producían huevos casi diariamente. El huevo era proteína accesible, versátil, que podía prepararse de 20 maneras diferentes y que aparecía solo, sin compra adicional, como producto natural de un animal que prácticamente se mantenía solo. Y cuando la gallina dejaba de poner, se convertía ella misma en comida, cerrando el ciclo con una eficiencia que ningún sistema moderno de alimentación ha podido superar. Esa conexión directa con la producción de alimentos, aunque fuera parcial y modesta, daba algo más que comida gratuita.
Daba una sensación de control sobre la propia subsistencia que reducía el miedo a la escasez. Sabías que aunque faltara dinero para el mercado, había huevos en el patio y hierbas en las macetas y quelites en el rincón. No era suficiente para vivir de eso, pero era suficiente para que el vacío total nunca fuera la única opción. Se fiaba en la tienda, y el tendero lo sabía y lo permitía. La tiendita de la esquina en el México de antes no era solo un punto de venta. Era una institución crediticia informal que operaba sobre la base de algo que ningún banco moderno puede replicar: el conocimiento personal profundo del cliente. El tendero sabía quién eras, sabía de dónde venías, sabía cómo era tu familia, sabía si eras gente de palabra. Y con base en ese conocimiento, extendía crédito sin formulario, sin buró, sin garantía más que la reputación. El sistema del fiado era simple y funcionaba. Tomabas lo que necesitabas hoy y pagabas cuando pudieras, que generalmente era el día de quincena o el día que llegara el jornal. El tendero llevaba la cuenta en un cuaderno, a veces en una libreta específica para cada cliente, y esa cuenta era sagrada para ambas partes. El cliente que no pagaba su deuda perdía acceso al fiado, que era perder acceso al crédito más accesible que existía. Nadie podía darse ese lujo, así que la mayoría pagaba, y el sistema seguía funcionando. Era un sistema que requería comunidad para funcionar. En un barrio donde todos se conocían, donde la reputación viajaba rápido y era difícil de reconstruir una vez dañada, el compromiso de pagar el fiado tenía una presión social real detrás. No era solo una deuda con el tendero, era un compromiso con tu lugar en la comunidad, con la imagen que otros tenían de ti y de tu familia, con el tipo de persona que eras públicamente. Esa presión social era el colateral que ningún banco podía pedir, pero que resultaba extraordinariamente efectivo. Se hacía la tanda, y la tanda nunca fallaba. La tanda era ingeniería financiera popular de una sofisticación notable que no requería banco, ni contrato, ni intereses, ni burocracia de ningún tipo. Un grupo de personas, vecinas, compañeras de trabajo, familiares, amigas, acordaban poner una cantidad fija de dinero cada semana o cada quincena, y cada vez que se juntaba el total le tocaba a una diferente, en un orden acordado al principio, hasta que todas habían recibido su turno y el ciclo terminaba o volvía a empezar. Era un mecanismo brillante para resolver uno de los problemas más concretos de la pobreza, no la falta de dinero total sino la falta de dinero concentrado. Si ganas poco pero constante, puedes ahorrar en teoría, pero en la práctica los gastos cotidianos consumen todo antes de que el ahorro llegue a ser significativo. La tanda resolvía eso al comprometerte con un grupo a separar una cantidad antes de gastarla, y al darte eventualmente una suma que tú solo nunca habrías podido juntar en ese tiempo. La que le tocaba primero en el turno compraba el refrigerador que necesitaba. La que le tocaba a mitad pagaba la colegiatura de sus hijos. La que le tocaba al final remodeló el baño que llevaba años en lista de espera. Todo con el mismo dinero que de otra manera se habría ido en gastos cotidianos invisibles sin dejar rastro. El sistema funcionaba porque funcionaba sobre confianza real entre personas que se conocían. La que no pagaba su semana rompía el sistema para todas, y esa responsabilidad colectiva era suficiente para que la inmensa mayoría de las tandas llegara a su fin sin problema. Era crédito social convertido en instrumento financiero, sin ningún intermediario que se llevara comisión, se vendía lo que se podía vender, sin drama y sin pensarlo demasiado. Cuando la situación apretaba de verdad, se sacaban las cosas y se ponían a vender. No había la parálisis moderna de no quiero deshacerme de esto o que van a pensar o es que tiene valor sentimental. Había una pragmática muy directa: necesito dinero, tengo cosas, las cosas se pueden convertir en dinero, lo hago. Se ponía el tendedero en la banqueta con lo que hubiera, ropa que ya no se usaba, trastos que sobraban, muebles que podían prescindir, herramientas que se habían duplicado, libros, juguetes que los niños ya habían superado. Sin precio fijo, sin etiquetas, sin sistema. La gente paraba, preguntaba, ofrecía, se negociaba. Lo que no se vendía ese día se intentaba otra vez el siguiente o se llevaba al tianguis del fin de semana. El tianguis era también una opción para comprar más barato lo que de otra manera habría que comprar al precio completo. La ropa de segunda mano que seguía siendo buena ropa.
Los trastos de cocina que seguían sirviendo. Los zapatos casi nuevos de alguien que los había usado pocas veces. El tianguis era el mercado de la austeridad donde el dinero rendía más porque nadie pagaba por la marca ni por el envase ni por la publicidad que habían puesto las cosas al precio que tenían en la tienda. Era una economía circular antes de que nadie le pusiera ese nombre, las cosas pasaban de quien ya no las necesitaba a quien sí, sin desperdicio, sin el paso por la basura que la modernidad convirtió en norma. Era eficiencia material de altísimo nivel disfrazada de necesidad, se apelaba a la creatividad para las celebraciones, porque las celebraciones no podían cancelarse, esta es quizás la parte más reveladora de todas. Cuando no había dinero, las fiestas no se cancelaban. Se adaptaban, se achicaban, se reinventaban, pero no se cancelaban. Porque el mexicano de antes entendía, de manera instintiva y profunda, que las celebraciones no eran lujo sino necesidad. Que el cumpleaños del niño, la posada, el bautizo, la quinceañera, aunque fuera en versión mínima, eran momentos que el tejido social y emocional de la familia no podía prescindir sin costo real. El cumpleaños sin dinero era una gelatina hecha en casa, con el molde de estrella que tenía la abuela, con la lechera encima y la cereza roja en el centro. Era el pastel de galletas María con cajeta que no requería horno ni ingredientes caros pero que sabía a celebración porque era hecho con intención de celebrar. Eran los globos comprados de uno en la tiendita, los de colores chillantes que duraban 2 días si tenía suerte. Era la piñata hecha con una olla de barro y papel de China cortado en flecos, que era infinitamente más satisfactoria de romper que cualquier piñata comprada porque tenía la textura real que el golpe requería. Las posadas se organizaban entre todos los de la cuadra, poniendo cada quien lo que podía, uno la ponchera y las cañas, otro los cacahuates y el tejocote, otro el ponche de guayaba, otro las velas para la procesión. Nadie ponía todo y entre todos ponían suficiente. Era generosidad distribuida, fiesta colectiva, celebración que pertenecía a todos porque todos habían contribuido a hacerla posible, y esas fiestas de la escasez, paradójicamente, eran frecuentemente más memorables y más cargadas de significado que las fiestas de la abundancia. Porque todo en ellas había costado algo real, había requerido esfuerzo e ingenio y voluntad de celebrar a pesar de las circunstancias, y ese esfuerzo visible convertía cada elemento en algo con historia, con significado, con la densidad emocional que solo tienen las cosas que alguien hizo por ti cuando no le sobraba nada.